Don Manuel García, muy buenos días. Muy buenos días para Señal Alternativa y para usted, estimado amigo periodista Óscar Larenas Núñez. Gracias por la invitación y saludos a todos sus oyentes. ¿Qué deben esperar los acuciosos políticos este lunes 13, cuando en el hemiciclo de Raúl Porras Barrenechea usted presente este libro denominado Interpelación Parlamentaria, Responsabilidad Política de los Ministros de Estado? ¿Quién lo ha animado a escribir esta obra? Bueno, fíjese usted, es una paradoja. Un libro cuyo escenario natural es el Congreso de la República y además uno de los mecanismos de control político del Parlamento hacia el Poder Ejecutivo, no es editado por el Fondo Editorial del Congreso de la República. Tenemos que recurrir realmente a nuestros recursos privados para poder ilustrar a los propios parlamentarios sobre esta herramienta que constituye el equilibrio de poderes. Lamento que ello no haya podido hacer así, pero sin embargo el país necesita esta institución de control político que muchas veces sigue a la censura de los ministros y a su responsabilidad política, más no penal, porque evidentemente las censuras a los ministros de Estado no le alcanza responsabilidad penal, sino solo responsabilidad política, lo cual constituye que acaben sus funciones dentro del aparato del Estado. Va a ser presentada y comentada por ilustres personalidades. Este es el 10º libro que publico, y después de este saldrá uno sobre el impeachment, lo que es la acusación constitucional contra el jefe de Estado, que estamos viendo hoy día. Hay un debate también en nuestro país al respecto. Oiga, don Manuel, efectivamente, hoy en día lo que está de moda es la interpelación, pero yo quiero recordar, y esto por favor usted ayúdeme a mi público a que recuerde cómo eran los años 63, 68, cuando se censuraba sin interpelar. Bueno, le agradezco, estimado amigo Óscar, por la pregunta. Fíjese, en el libro he consignado en uno de sus capítulos, efectivamente, ese periodo, diría yo, un poco gris del parlamentarismo en el Perú. Lamentablemente, el reglamento del Congreso no preveía lo que corresponde a un derecho humano, que es, antes de que me censuren, deben dejarme por lo menos ejercer mi derecho a defensa. De manera tal que he recogido parte del discurso del doctor Javier Alba Orlandini, que era ministro del Interior en aquella época del gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde, el discurso parlamentario más largo en la historia del mundo. Y él se defendía porque sabía que lo iban a censurar. Y decía, bueno, pero déjenme defenderme. Como sabía que lo iban a censurar, intervino largas horas y 2 o 3 días hasta que después se produjo ello. Hay censuras realmente, muchas de ellas jocosas, ¿no? Por ejemplo, un ministro de Agricultura que fue censurado porque siendo iqueño no sabía cuánto costaba el kilo de payares en Ica. O el gran educador Carlos Cueto Fernandini, que era reconocido en los Estados, la Organización de Estados Americanos, como uno de los mejores educadores, fue censurado por el mal uso de una palabra. U otro personaje muy conocido en nuestro país como Valentín Paniagua, que fue censurado siendo un joven ministro de Justicia por enviar un oficio de un proyecto de ley directamente a una comisión sin dirigirse al presidente del Congreso. Estas censuras, en ese periodo que usted señala, se dice que es una de las razones por las cuales también se creó una ingobernabilidad en el país y fue una de las razones del golpe de Estado de Velasco. Y nosotros decimos esto porque en estos momentos en nuestro país también hay excesos en las interpelaciones. Creemos que hay algunos excesos en las censuras y también consideramos que hay algunos excesos en respecto a las acusaciones constitucionales. Si el país se ve envuelto, imagínese usted, estimados oyentes de Señal Alternativa y estimado amigo y periodista Óscar Larenas, imagínese usted si se... ¿Aló? ¿Aló? Bueno, parece que ha habido un corte, ¿ah?
Vamos a tratar de recuperar la llamada con don Manuel García Torres para saber qué es lo que ha pasado. Ahora sí, don Manuel, disculpe. O reprobación de un gabinete del Consejo de Ministros, se podría venir un segundo. Claro, don Manuel, discúlpeme, ha habido un pequeño lapsus. ¿Nos puede repetir la última parte de su intervención, por favor? Sí, cómo no. Digo yo que en esos momentos, imagínese usted, estamos casi repitiendo la misma historia del 63 al 68 y hay una intemperancia, podríamos decir, del Congreso de la República frente al Poder Ejecutivo, con un sinnúmero de interpelaciones, censuras, acusaciones constitucionales que nos ponen al borde de la ingobernabilidad y que podría traer, pues, de alguna manera visos de un posible golpe de Estado. Creo que los poderes del Estado tienen que entenderse y que las posiciones de fuerza no son las llamadas a prevalecer en un sistema democrático. Claro, el entendimiento, que debe ser una característica democrática, pareciera que es el gran ausente de las fuerzas políticas hoy en día. ¿Esto por qué sucede? Bueno, en mi entender, es por la falta de experiencia política del neofujimorismo, porque para nadie es extraño que los albertistas o fujimoristas han sido desplazados de la conducción de Fuerza Popular y grupos que eran de otros partidos políticos son los que tienen en estos momentos la dirección. Úrsula Letona, Galarreta, Lourdes Alcorta, no son pues fujimoristas, incluso han tenido el empacho de decir que nunca han ido a visitar a Alberto Fujimori a la prisión. Y reconozcámoslo o no, él es el que de alguna manera ha animado a la formación de este grupo político y sin embargo a ese líder lo desconoce. Oiga, de verdad que nadie había observado este detalle, pero es cierto, pues, Fuerza Popular está siendo controlado por sus invitados. ¿Es eso o no? Así es, en efecto, los invitados son los dueños ahora de la mesa y del mantel, y además de los cubiertos. Oiga, don Manuel García Torres, aprovechando también su participación, hoy en día hay un conflicto entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, y al medio está el tema Odebrecht. Y reclaman el por qué no están involucrados en las investigaciones las empresas consorciadas a Odebrecht. Y yo recuerdo que usted fue el primero que advirtió de esta situación y pasó desapercibida y hoy día vuelve al tapete. ¿Cuál es la radiografía del caso Odebrecht, don Manuel García? Pues, estimados amigos, en realidad le agradezco por la memoria, caramba, fotográfica de usted. En realidad sí, así es cierto. Yo advertí en los primeros escarceos de las denuncias de corruptela de las empresas brasileñas que ellas habían tenido sus socias en el Perú. Ninguna obra de las empresas brasileñas se hizo sin consorcio, sin aliados en el Perú. Ellas están siendo investigadas y las empresas peruanas no, nos llama muchísimo la atención. El dueño de Graña y Montero, no, el accionista principal, es a la vez accionista del Diario El Comercio y toda la red de medios de comunicación que han silenciado estos hechos. JJ Camec y otras son socias que han admitido y han tenido que reconocer en los estados financieros los pagos irregulares que se han hecho de coimas, ¿no es cierto?, o de propinillas, como llaman los brasileños, para los actos de corrupción. De manera tal que, desde ese punto de vista, yo iba a formular una acusación constitucional contra el fiscal de la Nación por haber llevado adelante un acuerdo reparatorio vergonzoso de $20,000. Sin embargo, lamentablemente, hoy día, esos argumentos dados en su oportunidad por mi persona, hoy son tomados pero ya de manera política, que es lo que yo lamento. Y de verdad poniendo en riesgo al país, ¿no? Porque imagínense, este enfrentamiento ha provocado una situación de verdad incierta, y ya se habla pues de algunos aires golpistas, y yo francamente que quiero rechazar toda forma de expresión golpista que pudiera aparecer en el país. Nosotros
en pleno siglo XXII, XXI, no podemos permitir que se deslicen estos comentarios, o es que debería, don Manuel García, precisarse estas cosas. Sí, estimados amigos, se dice que la democracia puede ser el más imperfecto de los gobiernos, pero es el mejor de ellos. Realmente consideramos que el desarrollo económico del país, el desarrollo político y el bienestar de los ciudadanos peruanos tiene que ir de la mano con un sistema democrático. No entendemos, ya sabemos lo que pasó en época de dictadura con el señor Montesinos y con todos los manejos clandestinos, subrepticios y de corruptela que hubo en esa época, de manera tal que la democracia es el mejor sistema en el cual podemos vivir, donde existan libertades para denunciar, ¿no es cierto?, y para esclarecer, como lo hace usted de manera ejemplar en su medio de comunicación, sin temor de ninguna naturaleza, para que la ciudadanía sepa qué es lo que está pasando en el país. Muy bien, don Manuel García Torres, la mejor de las suertes. De verdad que sí, yo me jacto de conocerlo a usted de cerca, conocer su invalorable aporte a la democracia del país. Don Manuel García Torres, este lunes 13 de noviembre, en el hemiciclo Porras Barrenechea, en el Congreso de la República, va a presentar su libro. ¿Qué número de libro está presentando? Es el 10º libro que tengo de ver. Interpelación parlamentaria, responsabilidad política de los ministros de Estado. A las 6:30 de la noche los espero, están todos cordialmente invitados, estimados amigos. Muy bien, muchas gracias, doctor Manuel García Torres, autor del libro Interpelación parlamentaria, responsabilidad política de los ministros de Estado, este lunes 13 de noviembre a las 6:30 de la tarde en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea es la cita. Un abrazo a la distancia, don Manuel García. Muy agradecido. Muy bien, don Manuel García, de verdad, alguna vez, en su momento, en su oportunidad, ha de llegar una generación de parlamentarios de la talla de Manuel García Torres a ocupar un escaño. El Perú necesita de estos valores democráticos que empiecen a dar cátedra de lo que es el derecho parlamentario desde una curul parlamentaria y sobre todo legislando en favor de los que menos tienen en nuestro país. 8 de la mañana con 46 minutos, pausa, estamos retornando.